Para mí es un honor exponer, sobre todo después de estos dos cracks aquí, que han hablado ya del radio distal, y yo dije, bueno, ¿y a mí qué me tocará? Entonces, yo voy a hablar desde el año 2002 hasta acá, los detalles que yo tomo para operar las fracturas complejas del radio. Y a ver si ustedes lo hacen. Entonces, siempre hago un par de preguntas. ¿Quiénes que operan radio utilizan el artroscopio para revisar después que operan la fractura distal de radio? Levanten la mano. Nadie. A ver, van a dar 2 o 3 personas. Entonces, a veces es difícil. Bueno, entonces los primeros tips, en este rayo X, cuando tenemos estas fracturas tan complejas, es ver bien la radiología, porque pareciera que no pasa nada, pero fíjense, si vemos las rayos X laterales, entonces hacer errores diagnósticos es difícil. Y lo decía muy bien Julián, que estas fracturas casi siempre tienen hundimientos centrales, que hay que tratar de hacerlo un buen diagnóstico para tener un buen pronóstico. Lo otro son los abordajes. A veces las técnicas MIPO, como muy bien lo decía Ida, no son efectivas para este tipo de fracturas tan complejas y ir a un abordaje ampliado. Pero ¿quién ha tenido complicaciones apenas al abordar en la piel con una fractura distal de radio? Yo he tenido complicaciones. ¿Y por qué he tenido complicaciones? Fíjense, las complicaciones que he tenido es que a veces cuando hay esa grande deformidad, el nervio mediano se los expone ahí. Y lo otro es que a veces aparecen estas estructuras. Ahí apenas hacemos el abordaje. Esa estructura corresponde a las arterias, corresponde a las arterias medianas, y esto ocurre en un 11% de la población, una arteria bien nutrida, que generalmente va a acompañar el túnel del carpo, y aparece ahí, se va con el nervio mediano, y ahí es un desastre, si no la identificas bien, puedes tener ese problema. Lo otro es que en esta fractura distal de radio hay que soltar el tabique radial, hay que hacerlo a juro, exponer bien el espacio de Parona para poder hacer la reducción, y ya sea que usted va a deslizar la placa o no, tiene que ponerlo muy bien. Y pronar y exponer el foco en estas fracturas complejas es una de las cosas más importantes. Luego usted supina el segmento y tiene la posibilidad de hacer la reducción. Fíjense en este artículo, cuando no tenemos el artroscopio, permite que sin tener el equipo adicional podemos hacer una artrotomía radiocarpiana. ¿Puedes correr el video un poquito? Y si no tienes el artroscopio, fíjense que permite ver, ahí van a ver en el video, si alargamos un poco, sin necesidad de romper, y puedes ver cómo se ve toda la superficie articular. A veces yo pienso que nos dicen hay que utilizar el artroscopio, pero fíjense en este video cómo usted puede, en una forma sencilla, ver casi toda la faceta escafoidea. Y lo otro, yo comienzo por el fragmento clave. Primero reduzco la parte semilunar, lo hago con múltiples agujas de Kirchner, luego voy a la parte escafoidea, y como dijo muy bien Julián, si tengo que hacer un mini abordaje para ir a la parte dorsal, pues no tengo miedo de hacerlo en estas fracturas tan complejas, y voy ahí y hago la reducción. Pero entremos al tema. Generalmente estas fracturas son muy complejas por dos cosas. Una, porque nos llegan al medio público, son muy distales, y la otra es que lo mandan a la casa y regresan 2 semanas después o tal vez 4. Entonces es difícil esto. Y estas fracturas bien distales, además, tienen problemas con la síntesis que tenemos nosotros, porque si queremos ir más arriba de la línea de las aguas, vamos a tener problemas con los extensores, y la perfecta ubicación de la placa, tanto por volar como por dorsal, es crucial para no tener alteraciones ante esto mismo. Evidentemente, si en el espacio de Parona, un 56% lo ocupa el flexor, y como vemos ahí en este estudio, estas placas que son bífidas son las que tienen menos alteraciones o menos posibilidad de rupturas del tendón. Y como ustedes saben, la fractura distal de radio es una fractura osteoligamentaria que ocurre alrededor de estas estructuras, que son por encima de la línea de las aguas, que son el tubérculo del escafoide y el tubérculo del semilunar. El tubérculo del semilunar, como ven ahí, tiene inserciones ligamentarias, y es el ligamento radiocubital corto, y por esto es el más importante. El tubérculo del escafoide no tiene inserción ligamentaria, pero actúa sobre la flexoextensión, y cuando usted no lo reduce, produce una disminución de la fuerza, de la flexión en 45 grados. Entonces, este paciente bloqueado, aunque la placa está bien puesta, es porque esta estructura no fue tomada en cuenta a la hora de hacer la reducción, y es un punto importante. Fíjense que uno tiene una forma triangular y la otra es circular, y por eso hemos ido evolucionando. Y este patrón de fracturas es el más común en las fracturas complejas, como ven ahí. Entonces, como les decía, el ligamento radiocubital corto actúa como un vaivén con el semilunar, se complosa como una especie de vaivén en pelota y se va desplazando. No tenemos estas fracturas cuando son muy distales.
vemos ahí que el fragmento clave es el fragmento cubital. Y evidentemente en este estudio se demostró que el radio se comporta con dos columnas. Nosotros hemos hecho algún estudio ahora, estamos presentando este artículo donde hemos hecho las mediciones y fíjense que el radio a nivel distal, si usted lo divide en dos, se ven dos radios específicamente, son dos columnas distintas y el ligamento radiocubital corto es el que mantiene esa alteración biomecánica que puede ocurrir, el fragmento clave a reducir. Fíjense que en este momento le muestro diferentes placas colocadas y estas placas, ninguna llega por encima de la línea de las aguas. Es decir, que si hubiera tenido una fractura por encima, iba a haber una falla. Y si usted quiere ir en estas fracturas tan distales por encima, pues entonces vas a tener ese tipo de alteración, ya sea artrosis o alteraciones por la parte de los flexores en la parte volar, o como decía Julián, alteraciones en el flexor largo del pulgar o los extensor del índice por ruptura con los ligamentos alargamiento de los tendones. Y yo lo que hago generalmente, si voy por volar, coloco un primer pin, que es el pin de compresión, que es este que está aquí, luego voy al pin número 2 y utilizo la regla del 2 milímetros hacia la cortical, que me queden 2 milímetros acá y que me queden 2 milímetros la parte dorsal. Eso es lo que yo utilizo cuando voy por volar. Estas fracturas tan complejas a veces necesitan utilizar la técnica del sándwich. Este concepto me gusta mucho porque permite colocar dos placas y a veces no tener miedo de colocar tanto por volar otra placa es necesario en las fracturas tan complejas. Entonces, lo otro es ver buenas rayos X y a veces la rayos X a 20 grados es la más importante y como decía Ida, la rayos X dorsal nos permite ver no solamente la largo de los tornillos, sino si ver si están articulares y es muy importante saber tomarla y hacerla intraoperatoria. Pero fíjense, hemos hecho todo correctamente, la placa estaba muy bien puesta y nos ha pasado esto. Y ahí es donde yo digo que ocurre un problema. Nos aparece este señor. Y es bien difícil de tratar porque ahora qué opción le puedo mostrar yo aquí al paciente. Y fíjense, lo que pasa es que la faceta semilunar, cuando es muy distal, para mí realmente es un problema. Esas fracturas tan distales son difíciles de tratar y fíjense que estas placas fueron bien colocadas y se produce una disociación carpal, que es el principal problema en la fractura distal de radio cuando no se fija, porque se produce una luxación de dorsal sin ruptura de los ligamentos dorsales. Siempre el desplazamiento se da hacia volar, produciendo la disociación. Ha habido muchas formas de tratar de fijarlo y es bien difícil hacerlo. Nosotros ahora estamos proponiendo en este artículo esta clasificación, una clasificación que utiliza una línea que puede ser en tomografía o en rayos X y lo divide en 3 grados, dependiendo del tamaño, hasta la faceta semilunar que hemos medido va de 0 hasta 28 milímetros y lo hemos dividido en 3 y ahí vamos proponiendo esto. Hemos tenido una casuística en la tipo 1, que el fragmento mida hasta 0,18, usted puede colocar cualquier placa porque es un Barton volar, puede tocarlo, pero en las tipo 2 tiene que colocar tornillos o placa o hacer un enganchado. Estas son las síntesis que yo utilizo. Realmente son síntesis que no están disponibles en la mayoría de los países, por eso yo le traigo algunas alternativas. Fíjense que saber que eso hay que engancharlo, se pueden hacerlo, las agujas de Kirchner pueden ser muy importantes y le permite a ustedes tener ese concepto fijo, así no tengan una placa tan específica, puedes hacerlo con esto. Lo puedes hacer y fíjense que esta placa que piensan que puede tomar el margen volar, no lo toma si la fractura fuera distal, esta tampoco lo toma, ahí lo ven señalado. Sin embargo, si nosotros colocamos pines o tornillos, a este nivel sí podemos hacer la síntesis. Y como ven ahí, fijar ese fragmento específico evita la plastia de la semilunar y podemos ir mejor. Eso también ocurre y tener en consciente que no todo puede ser por volar, también hay que ir a dorsal, como muy bien lo explicó Julián. Veamos algunos casos rápidos para terminar. Este es un paciente, una femenina, así nos llegó a las 3 semanas. Fíjense que hicimos una reducción y ahí vemos que había una pérdida colocamos una placa HUD a ese nivel con un poquito de injerto y tuvimos estos resultados en esta profesora. Luego tenemos este otro paciente que es una patinadora, la niña también es modelo, colocamos un tornillo canulado con esta síntesis, con estos resultados. Y a veces tenemos estos cirujanos jubilados que hubo una caída de una escalera, a veces nos toca recibir que está tan enchufado que parece como que fuera un cascarón nada más, y ahí colocamos un poco de injerto, utilizamos esta síntesis específica con estos resultados, y a veces nos tocan fracturas un poco más complejas, con la lesión de la cabeza también, hacer un emplatado de los dos, vamos bien con estos resultados al colocar una síntesis. Veamos este caso para no aburrirlos tanto. Este es un caso de un paciente de 21 años, que es estudiante,
donde nos llegó así después de 21 días. Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué síntesis le puedes colocar tan distal? Y ahí lo que hicimos nosotros, hicimos un abordaje, hicimos la reducción, utilizamos estos ganchos que son placas HUD, no le hicimos nada a la estiloide porque está ya cicatrizada con buenos resultados. Y también en estas fracturas complejas, a veces el tutor externo no es suficiente para esto con esa gran destrucción y tenemos que hacer el abordaje. Fíjense cómo podemos ver la superficie articular por el abordaje completo. Hemos colocado algo de injerto, colocamos 2 placas, reinsertamos el fibrocartílago con estos resultados excepcionales. Y por supuesto, voy a terminar con este caso. Este es un caso que tuvo esta gran lesión, que algunos podrían decir que hay que ir por dorsal, porque el mayor desplazamiento es a dorsal. Pero fíjense ustedes que aquí estamos viendo el principio osteoligamentario, cómo se desplaza el fragmento clave, y cuando hacemos la reducción del mismo, vemos también que en la parte central había una disociación, un escalón, había una disociación, un signo de territomas, y ahí vemos el fragmento, un fragmento bien chico. Hacemos la reducción, fíjense que no va a hacer falta ir por dorsal en este caso, se coloca la placa, pero fíjense que la placa está bien alta, pero no se puede hacer la reducción del fragmento. Por esto tuvimos que colocar un aditivo, que son estas placas gancho, que es la que les mostraba yo ahora, con estos excelentes resultados de la paciente, como vemos ahí. Tuvimos un problema de sobredistracción, porque es un segmento osteoligamentario, que mejoramos con el aflojamiento del tornillo oval, y vimos estos resultados en esta paciente. Cerro con este caso, que es específico de lo que le vengo a decir yo, de la fijación de los 2 tubérculos. Fíjense cómo aquí se ve muy bien el hundimiento central, más de 120 grados, una destrucción casi de la superficie articular, una fractura bien distal que marcaba bastante la posibilidad de síntesis. Ahí vemos un fragmento bien articular, inclusive un fragmento que está intramedular, una fractura bien distal. Estos patrones mixtos que tienen inestabilidad axial y que también tienen inestabilidad dorsal y palmar, son los que yo le mostraba ahora de cizallamiento como un témpano de hielo que se desplaza. Fíjense que ahí hicimos la reducción del fragmento clave y luego tuvimos que ir a colocar un segundo enganchado de ese fragmento, que es un segundo gancho para la síntesis. Con eso que ven ahí es el tubérculo del escafoide, que era el que estaba lesionado. Y fíjense cómo se comporta como un témpano de hielo ante la flexoextensión con estos resultados a largo plazo del paciente, con esa movilidad. De ahí había un video, y no corre un poco, pero por el tiempo, ahí está. Con estos resultados. Y a veces nos tocan casos un poco más complejos, que no hay mucho que hacer y la placa puente es necesaria en estos casos. Entonces, la indicación correcta es elegir completamente el implante, no subestimar la fractura y decir, no, esto es una fractura y tal de radio, no hay problema, una buena elección del implante. Un abordaje amplio en la fractura a veces es necesario. Tener una buena técnica de reducción y hacer un abordaje mínimo dorsal a veces puede ser mejor que no hacer nada. Restaurar la superficie anatómica de los 2 márgenes, tanto el escafoide como el semilunar, y si puedes utilizar el artroscopio o hacer una pequeña incisión y ver la superficie articular correctamente, yo soy como Santo Tomás, prefiero ver para creer y verlo completo. Muchas gracias.